Creo que los personajes esqueletos siempre han tenido un flow particular, ya sea por su look mamador o su aura imponente. El aliado más poderoso de Guts y uno de los personajes más misteriosos de todo Berserk, Skull Knight, el soberano esqueleto, es un ejemplo perfecto de esto. Cada aparición que este hace genera un increchendo en la trama y en los combates. Usualmente cuando se va el caballero Calaca, terminas con más dudas de las que tenías antes de leer sus intervenciones. En esta página del diario del mangaka Novaka, les traemos un recapitulado de cada una de las apariciones del soberano esqueleto a lo largo de todo el manga de Berserk impreso hasta el momento. Analizaremos la historia de origen del Rey Errante, habilidades, armas, pero sobre todo, su propósito dentro de la trama general del mundo de Guts. El Rey Parka, si es un aliado del prota o solo lo está manipulando a conveniencia. Bienvenidos a Mangaka no... Dos aclaraciones. 1. Este video analizará solo lo que ya se comentó en el manga. Abarcaremos algunas teorías respecto al Calacas, pero nos centraremos en recopilar sus apariciones y analizarlas en conjunto. Creo que un video especulativo en un futuro podría tener su propio debraye, pero de momento solo hablaremos de lo que nos compete pete. 2. El video estará repleto de spoilers del manga de Berserk. Analizamos los más de 40 tomos existentes para la elaboración del guión de este video. Por ende, si solo has visto el anime, prosigue con precaución. O si te vale madres, bienvenido hermano. Una vez dicho esto, abramos el diario y empecemos este calvario. Vamos a debrayar. La primera aparición del Rey Errante la tuvimos en el 9º tomo, con el capítulo titulado El Caballero del Esqueleto. La primera página del capítulo nos regala esta imagen bastante mamalona. Un soberano maldito, parte hueso, parte Beherit. Esta relación entre el Caballero Nocturno y los Beherits se aclara hasta mucho tiempo después en el manga, pero desde acá, el maestro Miura ya nos dejaba una pista importante sobre este misterioso personaje. La primera vez que Guts se percató de la presencia del Caballero Esqueleto, ese de inmediato lo confundió con Nosferatu Zod. La intensa sed de sangre que este percibió emanando del rey al instante lo congeló en su sitio. En este primer encuentro, el enemigo que supuestamente se posicionó sigilosamente detrás de Guts y al cual este último atacó sin pensárselo dos veces, ni siquiera era el Skull Knight real, sino solo había sido su inmensa y poderosísima aura e intención asesina. Guts nunca se había equivocado sintiendo la presencia de su enemigo. Sin embargo, con la sola intención del Rey Errante, este había sentido una agresión física que había parecido casi real. Por suerte para nuestro prota, el Caballero Errante no deambulaba por las noches asesinando vulgares humanos. Él buscaba presas más grandes. Al ver a Guts, el soberano comentó que el engranaje finalmente volvía a moverse. De hecho, si Guts hubiera escuchado esa noche mejor al rey, este habría tenido una idea clarísima de lo que se les venía. Skull Knight le advirtió literalmente que dentro de un año sería el tiempo del eclipse y que Guts y sus amigos, la mitad de los suyos, serían reunidos en ese lugar. Un torrente de locura y muerte se alzaría sobre él, más claro ni el agua, güey. Sin embargo, en esta primera reunión, la advertencia del eclipse no fue la pieza de información más importante liberada por el Caballero Calaca, ni la más interesante. Lo más loco de este encuentro fue que el rey sabía perfectamente quién era Guts. Sabía que este último había nacido básicamente de un cadáver. Su vida se había originado de la muerte y el barro. Para el soberano esqueleto, Guts tenía una cercanía inherente con la parca. Ningún ser vivo era más cercano a ella. Guts, desde su nacimiento, había sido alguien que confrontaba la muerte diariamente. El caballero esqueleto le sugirió al espadachín que siguiera luchando, retorciéndose, que contendiera. Le recomendaba nunca olvidar lo siguiente: en los abismos de la desesperación, solo aquel que se levantara con la espada rota en la mano probablemente podría. Ahí dejó la frase el Calacas antes de desaparecer. Como iremos viendo a lo largo de este video, el Rey Esqueleto usualmente suele hablar con acertijos crípticos y lenguaje de antaño. Cuando Guts y compañía partieron a liberar a Griffith, los miembros heridos de la banda del halcón que se quedaron fueron masacrados sin piedad alguna en su ausencia. Si Rickert no corrió con la misma suerte, se debió justamente a la intervención de Skull Knight. Solo con unas palabras ahuyentó a las aberraciones asesinas presentes esa noche en el bosque. Algo que llamó bastante mi atención fue este panel. Esto corrobora la eteriedad del caballo del soberano errante. Un caballo de carne y hueso no podría posarse sobre las ramas de los árboles sin romperlas. También, como vemos, el caballo del rey a veces puede realizar brincos más bien a la Rodolfo que a la Hayo Silver. Aunque por supuesto con esto no quiero decir que el caballo esté muerto o algo así. Podría estar solo maldito, ya que si no tuviera preocupaciones terrenales no portaría un escudo mamador en el pecho, aunque también este podría ser solo ornamento. Ahora, la única pista sobre el origen del caballero del esqueleto arrojada en el manga la tuvimos cuando Guts y compañía descendían por la Torre del Renacimiento. La princesa Charlotte comentó el origen
de la antigua capital de Midland. Aproximadamente 1000 años previos al tiempo de Gods, múltiples tribus y pequeñas ciudades mantenían una constante y cruenta guerra civil. Se dice que casi un tercio del total de la población murieron durante las revueltas. Solo fue gracias a la llegada de un misterioso emperador guerrero llamado el Rey Supremo Gaiserik, el cual unificó las naciones y puso fin al ciclo de guerra, que la Tierra Media alcanzó finalmente un periodo próspero de paz. Se dice que el Rey Supremo Gaiserik fue el emperador que logró subyugar a docenas de naciones y generó una era de oro en el continente completo por primera y única vez. Nadie sabe de qué país provino ni cómo juntó su ejército. No se encontraron registros de su existencia previo a su llegada a Midland. Por su forma de pelear sin piedad en el campo de batalla, a Gaiserik en vida se le dieron apodos como el Rey Demonio o el Rey de la Muerte Galopante. Sin embargo, la causa principal de estos sobrenombres se debió principalmente a que cuando Gaiserik participaba en cualquier batalla, este utilizaba un casco bastante particular con la forma de un cráneo, diseño que en la parte frontal también mostraba una especie de felino. Como podemos ver en esta imagen, el caballo del rey Gaiserik también presentaba ornamentos bastante trabajados y mamalones. El escudo del rey representaba una medusa gritona. La leyenda de este rey, Yudo la escuchó en la forma de un cuento de hadas, un cuento popular. Según la leyenda, el soberano del cual hablaba el cuento utilizó trabajadores procedentes de todas las partes del continente para construir la capital de su imperio. Sobra decir que las jornadas de trabajo fueron inhumanas. Una vez establecida su capital, el rey vivió rodeado de los más grandes lujos y extravagancias mientras le cobraba al pueblo impuestos cada vez más elevados. Finalmente, Dios, cansado de los derroches y abusos del gobernador, mandó 5 ángeles a la tierra. Con grandes terremotos y relámpagos, en una sola noche, la ciudad del soberano fue borrada de la faz de la tierra. Casca también había oído el cuento, solo que en la versión que ella escuchó, fueron 4 ángeles los descendidos, no 5. Esta pequeña cháchara que se aventaron la banda del halcón rumbo a la prisión de Griffith es mucho más importante de lo que a primera impresión podría parecer. Fuera de los detalles del rey abusivo, este cuento podría relatar la vez que el rey Gaiserik se transformó en el rey errante. Esta fábula pudo narrar los sucesos de un antiguo eclipse. En este relato, la ciudad entera fue consumida en una sola noche. Desapareció por completo del mapa. Los 4 ángeles mencionados por Casca, queda claro, fueron los dedos de la mano. Estos trajeron la muerte a la capital del soberano Gaiserik. En Berserk, la antigua ciudad capital realmente existió y se llamó en su momento la Tierra en medio de las naciones, abreviada Midland. Se supone que la ciudad entera fue sumergida en el abismo por medio de una calamidad natural. Sin embargo, se dice, solo estaba dormida en un lugar donde ni la luz ni el viento le llegaban. La princesa Charlotte comentaba que en el fondo de la Torre del Renacimiento se encontraban los vestigios de la antigua capital. Posterior a la destrucción de la antigua ciudad capital, el continente de Midland progresivamente se constituyó de la manera en la que está distribuida actualmente en la época de Gods. Se dice que como el soberano nunca tuvo hijos, su descendencia murió con él, aunque también se comenta que de todas las naciones que conformaron el imperio del ignoto rey, solo la familia real de Midland, la dinastía del rey Morboso y Charlotte, es la única que podría tener la sangre del mismísimo Gaiserik aún entre sus venas. Se dice que la Torre del Renacimiento fue erigida para sellar el pasado maldito de la antigua capital. Cuando Casca tiró su antorcha al abismo profundo de la torre, estas fueron las imágenes que brevemente vislumbraron la banda del halcón. Antiguos edificios con arquitectura griega e incontables sacrificios marcados por el estigma maldito. Más adelante regresaremos con mi teoría de lo que creo pudo haber pasado en la antigua ciudad capital. El día del eclipse de Gods, fuera del intersticio temporal, el soberano Calaca hizo nuevamente acto de presencia, enfrentándose esta vez al mismísimo Nosferatu Sot. Sot en esta ocasión perdió un brazo y el encuentro. Sin embargo, tampoco quedó manco. Al instante y con facilidad pegó nuevamente su brazo. El mismo Rickert comentó que el rey errante había peleado mejor que Nosferatu esa noche. Sot posteriormente comentaría que de los incontables apóstoles y rivales que había enfrentado, ninguno lo había satisfecho como el soberano esqueleto. El reino muerto era el único rival que representaba una amenaza y reto para el apóstol guerrero. Bueno, eso fue antes de la llegada de Femto, lo que sugiere que el rey errante a ojos de Sot tiene un nivel de poder aproximado al de los miembros de la mano. Si hubo un motivo por el cual Gods y Casca sobrevivieron al eclipse que les tocó, fue por la intervención oportuna del caballero esqueleto, el cual abrió un intersticio por el cual entró y salió de manera impoluta. Ahora, cuando recién entró la parca en el eclipse mencionado, lo primero que hizo fue ir en pos de Void. De hecho, me recordó a Gods atacando frontal a Femto, aunque bueno, en esa ocasión el rey no buscó agarrarse a trompadas con los miembros de la mano. Una vez que liberó su ira y esquivó un par de ataques, solo se preocupó por rescatar a Casca y Gods del lugar de la alta masacre y escapar de manera inmediata. Cuando Skull Knight salió del eclipse, le comentó a Rickert que Casca y Gods aún no estaban destinados a morir esa noche. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué planes tiene para ambos personajes? El round 2 de la pelea entre el esqueleto y el minotauro fue pospuesta de manera temporal por mutuo acuerdo.
Ahora, la espada forma base del Caballero del Esqueleto es bastante hardcore, ya que tiene como mango un tallo con espinas. Cuando Guts la usó la vez que vemos en pantalla, sangró de las manos profusamente. Cuando el espadachín oscuro demostró su fiereza nuevamente, esta vez contra los demonios que lo cazarían hasta el final de sus días, el rey de antaño comentó que sin duda Guts había sobrevivido al eclipse gracias a su increíble fuerza vital y fiereza. Cuando Guts montó junto al antiguo rey, este se admiró cómo su caballo corría como el viento en la completa oscuridad del bosque en el que se encontraban. Durante ese raid, Guts se enteró de labios del mismo rey que él los había salvado del eclipse. La parca comentó que era el enemigo de los inhumanos. El rey errante, antes de irse esa noche, le dio el tip definitivo a Guts de cómo encontrar a los apóstoles. Le sugirió que usara su marca del sacrificio para encontrarlos. Mientras más le doliera el estigma maldito, más cerca estaría de un demonio superior. Debía seguir a su dolor. La marca reaccionaba directamente a la maldad. El soberano le comentó a Guts que si tomaba el camino de la casa de los seres de la oscuridad, este también corría el riesgo de convertirse en un ser sombrío. El caballero esqueleto era la efigie de ese camino. Como vimos en el encuentro entre Guts y Griffith que observamos en pantalla, Guts mientras más se acercaba a Femto, más sufría debido a la marca de su cuello. Femto comentó que con demonios inferiores, el dolor de la marca se podía sentir como una aguja pequeña. Sin embargo, mientras más fuertes fueran los demonios, más alta sería la respuesta de la marca y más el dolor que causaría en su portador. El dolor causado ante la presencia de un demonio superior podía matar incluso a un humano común. ¿Cómo sabía el rey las propiedades de la marca del sacrificio? ¿Será que él también tiene una marca tallada en sus huesos? Volveremos a esto más adelante. Posterior a la caída de Rosin, una apóstol wannabe hada bastante poderosa, el caballero esqueleto hizo nuevamente acto de presencia en el campo de batalla. Sospechoso. En esta ocasión, el soberano encontró de manera precisa el Bejerit que había pertenecido a la difunta Rosin, y sin demora se lo zambutió de una. Cuando Puck vio por vez primera a Skull Knight, comentó que había algo extraño en él. Sentía una aura élfica tenue emanando del rey. El caballero esqueleto comentó que él, Guts y Casca ya vivían fuera de la causalidad. Ellos habitaban un mundo intermedio debido al estigma maldito. Vivían prácticamente en el intersticio, un plano entre el mundo físico y el astral. La siguiente aparición del caballero esqueleto la vimos cuando salvó a esta pobre diabla de una muerte violenta. También se defendió bastante bien frente al apóstol Huevo de un Mundo Perfecto, el cual causó un gran desmadre en el arco de la convicción. Posterior a estos sucesos, otro encuentro con su archienemigo Nosferatu ocurrió. Esta batalla no se mostró en pantalla, solo fue la antesala para presentarnos el renacimiento de Griffith. Cuando el soberano esqueleto señaló el horizonte, la resurrección del halcón de luz ocurrió. Miren los detalles del dibujo de Miurawe. Ese día, la fisura en nuestro mundo empezó su inexorable apertura y la frontera entre realidades se empezó a derrumbar de manera inequívoca. Cuando el caballero esqueleto visitó a su antigua amiga Flora, esta le preguntó juguetonamente si ayudaba a Guts por simples giros fortuitos o lo estaba utilizando. A Flora le gustaba creer que el corazón de hombre que alguna vez tuviera el soberano esqueleto aún residía dentro de él. El rey maestramente cambió de tema. Cuando Guts se reencontró con Slan, la princesa ramera, el caballero esqueleto también estuvo presente. Slan lo llamó su majestad, recalcando el estatus de soberano que alguna vez este personaje ostentó. El rey errante se desenvolvió con maestría contra los fetos de la oscuridad. En esa ocasión, sus enemigos fueron incontables. Cuando Slan estuvo a merced de Guts, el que asusó al espadachín negro a atacarla fue, como adivinaron, el soberano esqueleto. Cuando la cueva troll donde Slan y Guts intercambiaron algo más que palabras empezó su inminente colapso, Skull Knight nos mostró su arma más poderosa y rara. Este comentó que su técnica había sido creada para sepultarlos a ellos. Me imagino que con ellos se refiere a los miembros de la mano. Posterior a zambutirse su propia espada cual Orochimaru, este nos presentó la nueva forma de su arma. Esta espada carmesí es llamada la espada de la actuación o espada Bejerit, ya que está compuesta y recubierta por todos los Bejerits que Skull Knight ha recolectado a lo largo de toda su existencia. Estos Bejerits el soberano los refinó dentro de su propio cuerpo. El vórtice que el rey generó cuando liberó su técnica pudo absorber cientos de enemigos y estructuras en segundos. La espada además pudo abrir brevemente el espacio-tiempo y logró transportar a Guts y al rey fuera del centro de destrucción invocado. La armadura berserker que actualmente porta Guts en el pasado fue propiedad del soberano esqueleto. Se dice que este usó su poder hasta que perdió toda la carne y sangre de su cuerpo. Para un análisis más a detalle de la armadura berserker, sus pros y contras, watcha nuestro video al respecto. Parte superior derecha. Cuando los apóstoles de Griffith llegaron a darle crán a Flora, el caballero esqueleto la defendió sin miramientos. A fin de cuentas, se sabe eran viejos amigos. Cuando Skull Knight partió en pos de los apóstoles, Flora comentó que le hubiera gustado ver, aunque sea una última vez, su tímida sonrisa. Los apóstoles que encargaron al rey errante en esa ocasión no le duraron ni un espadazo. Tuvo que venir nuevamente su compañero de sparring Nosferatu Zod para que el caballero esqueleto se entretuviera apropiadamente. Grumbelt comentó que Zod era muy afortunado
decepcionado por tener un enemigo tan formidable como rival. Cuando Guts usó por vez primera la armadura Berserker, esta mantenía aún la forma que su antiguo portador había vestido. Su casco era la efigie de un cráneo humano. Fue posterior al uso que le dio Guts a la armadura que el simbionte desarrolló el look que vemos en pantalla. Cuando Zod vio la armadura maldita en Guts, comentó la nostalgia que le causaba, haciendo alusión obviamente a la cantidad de veces que combatió contra el rey caído cuando este aún la usaba. El siguiente panel en el que vimos a Skull Knight fue en este plano marino rocoso. En la playa circundante, este habló nuevamente con Guts. El rey le hizo saber al espadachín todas las desventajas que portar la armadura Berserker le acarreaba a su usuario. Además que fue este el personaje que le sugirió a Guts la isla de los elfos como posible destino, ya que allí podría haber alguien con el poder para regresar a Casca a su estado normal. En esto, el soberano esqueleto no mintió ni se equivocó. En el encuentro entre el gran emperador Ganishka, el apóstol más poderoso introducido hasta el momento en la serie, y Griffith, a Skull Knight se la aplicaron feo. Como siempre, el caballero Calaca, guiado por su deseo de venganza, hizo acto de presencia en el campo de batalla. Con su espada de Bejeritz abrió el espacio-tiempo y de un solo movimiento se situó justo detrás de Femto. Como la vez pasada que estuvo frente a los demonios superiores, este no dudó en atacar inmediatamente al halcón de luz. Sin embargo, Griffith, anticipándose exitosamente a este movimiento, esquivó y redireccionó el ataque del rey maldito hacia el apóstol del imperio Kushan. De esta manera, y con la ayuda involuntaria de Skull Knight, el espadazo del rey terminó conectando de lleno al apóstol coloso. Este espadazo fue el que terminó abriendo la puerta definitiva al intersticio global Fantasia, el plano en donde el mundo físico se amalgamó finalmente con el astral. La manifestación física de este cambio global fue el nacimiento del árbol espiral mundial. La siguiente aparición del rey errante la vimos en esta majestuosa plantilla del soberano, observando a Guts y compañía desde la lejanía. En la isla de los elfos, el rey y Guts tienen nuevamente otra tertulia. Skull Knight comentó que nuevamente había sido guiado allí por la causalidad. Cuando el archimago Getfring vio al caballero del cráneo, este lo llamó su excelencia. Comentó que de joven había acompañado a su padre a un par de audiencias que había tenido con su alteza. El rey sorpresivamente se acordaba del pequeño, ahora jefe de la aldea. Cuando Guts se sorprendió de la posible edad del soberano esqueleto, Getfring le comentó que no tenía sentido analizar la edad del rey, ya que este se encontraba en un flujo de tiempo distinto al de ellos. Cuando visitaron a Hanar, el herrero que creó la armadura Berserker y la armadura actual de Skull Knight, el herrero llamó también al caballero Calaca a su alteza. Según el mismísimo rey, era gracias a la habilidad de Hanar que este aún seguía vivo, o dicho en sus propias palabras, era gracias a su merced que se encontraba en perfecta lozanía. Guts, al recibir un martillazo por parte del herrero, logró vislumbrar el pasado de su antiguo portador. Le mostró las memorias sangrientas forjadas dentro de ella. Y es aquí cuando entramos a la parte más interesante de toda la historia mostrada hasta el momento de Skull Knight, su origen, la caída de Gaiserik, el rey supremo, y el nacimiento del caballero del esqueleto. En estas memorias presenciamos un eclipse pasado. En este eclipse podemos ver a Void y a 4 miembros de la mano diferentes a los actuales reunidos. No creo que sean diferentes formas de los miembros que conocemos, ya que Void ahí muestra el mismo look que porta ahora. Lo más probable es que sean miembros diferentes, miembros que fueron asesinados en el transcurso de los más de 1000 años que tiene el soberano maldito vagando por el mundo. En estas memorias podemos guachar este panel de un rey aún no errante sosteniendo en brazos a su amada. Esta chica, podemos ver, presenta la marca del sacrificio en su hombro derecho y viste un collar que la relaciona casi inequívocamente con los elfos. De hecho, como comentó Puck previamente, el mismo rey tenía una aura élfica. Esto tendría sentido si su raza originalmente hubieran sido los elfos y su hogar Elfhelm. De hecho, la princesa mostrada en las memorias del eclipse parece la gemela calcada del actual gobernante de los elfos Danan. El montículo que vemos en pantalla es la tumba de la antigua amante del rey, la sacerdotisa de los cerezos. Ahora, esta supuesta princesa fue asesinada por algún apóstol, o el rey portando la armadura Berserker y ciego por la matanza fue el que la asesinó con sus propias manos. Cuando Guts regresó del gran viaje al que lo mandó Hanar con su martillazo, el soberano errante le comentó que lo que acababa de observar había sido el desenlace de un ingenuo rey, y de cómo este se había convertido en un ser carente de vida que deambulaba por una noche interminable. Acá me quiero debrayar un poco, ya que creo bastantes piezas del rompecabezas embonan finalmente. ¿Quién invocó el eclipse en los tiempos del rey? ¿Fue Void? ¿U otro de los miembros que vemos en pantalla? Fuera quien fuese, si un eclipse fue invocado, el nacimiento de un dedo sucedió con toda seguridad. Por la actitud que presenta Skull Knight con Void, podría teorizar que fue el Cerebros el dedo que nació la noche de su eclipse. Es decir, Void es el femto de Gaiserik. Ahora, como sabemos, para que un apóstol, o en este caso un dedo de la mano, pueda ser ascendido, por así decirlo, a algo más que humano, este tiene que sacrificar lo más valioso que tiene en su vida. Las ofrendas banales no cuentan en este contrato, solo lo más preciado. Si el nacimiento de Void marcó a la sacerdotisa de los cerezos, a Gaiserik,
Gaiserik y a todos los habitantes de la capital. Esto quiere decir que en vida Void pudo ser la mano derecha del rey o alguien con un puesto importante dentro de la capital continental. Para este, su pueblo, soberano y reina tuvieron que ser lo más preciado de su existencia. Si recordamos, en el cuento que escucharon Yudo y Casca de niños, la ciudad donde habitaba el rey abusivo fue devorada en una sola noche. Los cadáveres marcados debajo de la Torre del Renacimiento creo podrían soportar esta teoría. Según Charlotte, bajo la misma torre se encontraba la antigua capital. Por ende, estos cadáveres marcados pudieron ser los sacrificios del eclipse que le tocó al rey Gaiserik vivir. Pero bueno, esto solo es mi teoría. Mientras el caballero esqueleto rememoraba tiempos pasados, el jefe de la aldea comentó algo bastante interesante. En su juventud, la maestra de Shirke, Flora, sirvió la sacerdotisa de los cerezos. Ella era muy apegada al rey errante y su novia. Ahora, después del día en el que ocurrió el eclipse, Flora violó un tabú élfico y por eso fue desterrada de la aldea y expulsada de la isla de los elfos perpetuamente. El soberano esqueleto segurísimo estuvo involucrado íntimamente con este tabú. Llegados a este punto, tenemos la última aparición hasta el momento de Skull Knight, ya no bajo la pluma de Miura Sensei, sino a través de la mano de Koji Mori, amigo íntimo de Kentaro y el responsable de continuar esta obra ahora que el maestro falleció. Durante la caída de la isla Elfo, Isidro y compañía casi eran masacrados por estos seres elementales. Fue gracias a la aparición del soberano esqueleto que estos no la palmaron ahí mismo. Comentándoles que ningún mortal podría rivalizar con los antiguos habitantes de la isla, el rey maldito se lanzó al ataque. Ya en estos paneles vemos un diseño de su majestad bastante desmejorado. No es por ser culero, pero el caballo parece jirafa, güey. Los paneles del soberano esqueleto peleando para darle chance de escapar a Isidro y compañía son las últimas páginas dibujadas en el manga sobre el rey errante hasta el momento, mediados del año 2023. Ojalá Miura Sensei haya tenido sendas y largas tertulias con su amigo Mori sobre Berserk y el caballero Parka. Así sabremos más sobre Skull Knight en un futuro no tan lejano. Si no, de todos modos, podemos decir que lo que ya nos dejó Kentaro dibujado hacen del rey maldito uno de los personajes más chidos, fuertes y de mejor diseño en la historia del anime y manga. ¿Y a ti? ¿Te gustan las calacas, esqueletos y parcas? Eso fue todo en otra página del diario del mangaka Novaka. Para más contenido sobre la magnífica obra de Kentaro Miura, suscríbete al diario del gato idiota y dona tu like a la causa. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido animesco y un trato más personal. Sin más, aún con una ligera depresión por la muerte del maestro Miura, y más aún después de haber hecho este recopilatorio, me despido. Rectulakin, mangakas.